Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio. Sean S, T dos funciones escalonadas definidas en el intervalo A, B y denotemos por P sub S a la partición asociada a la función escalonada S y por P sub T a la función a la partición de la asociada o generada por la función escalonada T. Entonces, vamos a denotar también por Q a la unión de tales particiones. Recordemos que una partición es simplemente un conjunto de puntos, entonces tiene sentido hablar de la unión de estos conjuntos de puntos, ¿no? Entonces, en el caso general, pues la unión de dos particiones, pues va a tener muchos más puntos que las particiones que estamos uniendo, ¿no? Entonces, otra forma de ver esto es que la partición Q va a ser otra partición del intervalo A, B, pero que va a contener a las particiones P sub T y P sub S en este caso, ¿no? O sea, va a tener más puntos de las particiones originales. Esto es, va a refinar a estas particiones. Entonces, con estas condiciones y con esta notación, lo que tenemos nosotros que probar es que para todo K de 1 hasta P, la función escalonada S es constante en el intervalo z sub k menos 1, z sub k, y t también es constante en estos intervalos, ¿sí? O sea, como que en resumen lo que nos pide probar es que para esta nueva partición, pues en efecto, ¿no? Sobre los intervalos o subintervalos que me genera esta partición, pues las funciones s y t siguen siendo constantes, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar a asignar un poquito más simplemente como de nombres, ¿no? Entonces, sea P sub S, el conjunto, o los puntos del intervalo A, B que determinan la partición asociada a la función S, ¿no? Entonces vamos a decir que estos puntos vamos a denotarlos por X sub I y vamos a suponer que tiene N, ¿no? Que esta partición tiene N puntos o es de longitud N. Y luego vamos a decir que P sub T, los puntos en la partición P sub T, vamos a denotarlos por Y sub J y que esta partición es de longitud M, por ejemplo, ¿sí? Nada más vamos a empezar a asignar nombres. Entonces, pues estas particiones son las particiones asociadas o generadas por las funciones S y T respectivamente. Sus puntitos vamos a denotarlos por X y J respectivamente también. ¿Y esto qué significa? Pues lo que esto significa pues es que S de X es igual a SI para todo X en cada uno de estos intervalitos, ¿no? En XI menos 1, XI y para I desde 1 hasta N. Y de manera similar, T sub Y es igual a T sub J para todo Y en el intervalo Y sub J menos 1, YJ, ¿sí? Con J desde 1 hasta N. Entonces, observemos que J, pues es nuevamente, una, refina las particiones P sub S y P sub T simultáneamente. Lo que eso significa es que P sub S está contenido en Q y P sub T también. Lo que tenemos que probar, vamos a probar primero, porque el otro caso es muy similar. Vamos a probar primero que la función S es constante en los subintervalos z sub k menos 1, z sub k, para acá desde 1 hasta P. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ayuda mucho a hacer un dibujito. Imaginemos que el intervalo A, B, pues es este que tenemos acá, ¿sí? A, B. Entonces, supongamos, por ejemplo, que los puntos de la partición asociada a la función S, que los estamos denotando con XY, pues se encuentran más o menos distribuidos de esta forma, ¿no? Por aquí anda el X0, que es igual a X1, X2, X3, X4, ¿sí? Así más o menos. Simplemente para ver los posibles casos que tenemos, ¿no? Y luego los puntos de la partición P sub T, que están denotados por Y sub J o Y, pues supongamos que se encuentran de esta forma, ¿no? El Y sub 0 pues tiene que ser A, pero imaginemos que el Y1 pues se encuentra entre X0 y X1, y que luego entre el X1 y X2 se encuentran dos puntos de la partición P sub T, y que luego otro caso que podríamos tener es que entre dos puntos de la partición, este, de la partición P sub S, dos puntos consecutivos de la partición P sub S, pues ni siquiera se encuentran puntos de la partición P sub T, ¿no?
¿Qué otro caso podríamos tener? Pues que digamos que un punto de la partición P sub t, entre dos puntos de la partición P sub t consecutivos, se encuentra uno en la partición P sub s, ¿no? Por ejemplo, este y sub 4 está antes de este x4 y después de este x4 está el y5, ¿no? ¿Qué otros casos podríamos tener? Pues donde haya más de dos puntos de la partición P sub t dentro de dos puntos consecutivos de la partición P sub s, ¿no? Por ejemplo, aquí entre x4 y x5 está y sub 5, y sub 6, y sub 7, ¿sí? Pues les digo, pueden a suceder que haya más de 3, no sé, 5, 6, 7 o muchísimos más, ¿no? O que haya así entre dos consecutivos que no haya nada, o que entre dos consecutivos solamente haya dos. Entonces, de estos posibles casos que pueden ocurrir, lo que nosotros afirmamos, pues es que para todo K entre 1, 2, posiblemente P, siempre vamos a poder encontrar un I en el conjunto 1, 2 hasta N, de tal manera que Z sub K menos 1, evidentemente, acuérdense que si tomamos dos puntos en la partición consecutivos, pues estos son distintos, ¿no? De tal manera que Z sub K menos 1 pues es estrictamente menor que Z sub K, y Z sub K menos 1 es mayor o igual que X sub I menos 1, y Z sub K es menor o igual que X sub I, ¿sí? Entonces, o sea, lo que nosotros estamos afirmando es que si nosotros tomamos dos puntos consecutivos en la nueva partición, en la partición Q, nosotros vamos a poder siempre encontrar dos puntos consecutivos en la partición P sub S, de tal manera que estos dos puntos consecutivos de la partición Q se encuentren entre estos dos puntos de la partición S, ¿sí? Pudiendo ser incluso estos, ¿no? Y se puede apreciar, por ejemplo, imaginen que este Z sub K y este Z sub K más 1. Pues entonces en este caso el I pues tiene que ser igual a 3, ¿no? Para que Z sub K va a tener que ser igual a x2 y Z sub K más 1 tiene que ser igual a x3. ¿Cuál podría ser otro caso? Pues ¿no? ¿Sí? Si Z sub K menos 1 fuera Y2 y Z sub K fuera Y3, pues entonces los puntos X y menos 1 y X y que cumplen esta condición, pues serían estos dos, ¿no? ¿Qué otro caso tendríamos? Por ejemplo, si imagínense que por ejemplo, Y sub Z sub K menos 1 fuera Y1 y Z sub K fuera por ejemplo, se podría pensar en algún momento, ¿no? Que qué pasaría si Z sub K fuera Y1 perdón, si Z sub K menos 1 fuera Y1 y Z sub K fuera Y2. Entonces, a ver, si se dan cuenta, este caso no puede ocurrir porque los puntos de una partición en un principio se dan ordenados de forma creciente y no hay ningún otro punto de la partición entre ellos dos. Entonces, entre Z sub K menos 1 y Z sub K no puede haber otro punto de la partición. Entonces, este caso donde set Y1, por ejemplo, sea ZK menos 1 y Y2 sea Z sub K, no puede ocurrir esto porque de esta forma habría un punto de la partición que sería este también, acuérdense que es un elemento de Q, que estaría entre estos dos y eso no puede ocurrir. Entonces, como que esa era una parte que podría causar problemas, pero en general en cualquier otro caso, ¿sí? Si por ejemplo si Z sub K fuera Y6 y Z sub K menos 1 fuera Y5, pues estos dos puntos en la partición P sub S cumplen con esta condición, ¿no? ¿Sí? Entonces, en general, traten ustedes pues, de darle un poco más de vueltas a esto para que se convenzan, ¿no? Ustedes tienen que convencerse que en efecto, sí es cierto esta afirmación. Y entonces, ahora sí, pues dado que para cualquier K nosotros podemos encontrar un I con esta condición,
Pues al final de cuentas el intervalo z sub k menos 1, z sub k, pues se va a encontrar completamente contenido en el intervalo x sub i, x sub i menos 1, x sub i. Y por lo tanto, pues cualquier punto en el intervalo z sub k menos 1, z sub k, pues va a ser constante al evaluar en la función s, ¿no? Sí, el valor va a ser constante y va a ser igual simplemente a s sub i. O sea, al valor que toma la función s en todo este intervalo completo, ¿no? De manera exacta, de manera similar, muy similar, se puede probar que en efecto, t es una función constante en cada uno de estos subintervalos definidos por la partición q. Entonces aquí si se dan cuenta la parte pues crucial, por así decirlo, pues es darse cuenta que en efecto ocurre esto, ¿no? Ocurre lo que nos dice esta afirmación.